Buenos días, chicos. Soy la doctora Katia Chávez Barbosa. Estoy encargada de las últimas teorías sobre el segmento de neurofisiología. Vamos a empezar hoy con algunos órganos de los sentidos que al parecer faltaban completar, ¿no? Que son el sistema auditivo, olfatorio y el gusto. ¿Ok? ¿Nos encontramos ya todos? ¿Cuántos son ustedes en su totalidad? Doctora, muy buenos días. En total somos 67. En lista han faltado 5. 5 Ok. personas han faltado. Entonces ya podemos empezar. A ver, déjenme Sí, compartir mi sí, pantalla. doctora. Bien, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Las Sí, diapositivas, ¿se doctora, sí logran se ver ve. bien? Muy Sí. bien. Entonces vamos a empezar. En realidad, este tema es bastante extenso. En nuestra nueva currícula se han incluido inclusive más temas, ¿no? El apartado de neurofisiología está mucho más completo. Y pues probablemente aquí voy a estar cambiando de diapositivas porque han sido clases distintas, ¿no? Tengo aquí probablemente 2 a 3 clases que podríamos llevar hoy, solo hablando de órganos de los sentidos, em, el olfatorio, el auditivo y el gusto, ¿no? Y pues vamos a hablar acerca de potenciales evocados y otros exámenes que utilizamos para evaluar la funcionalidad de estos órganos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico para que pues ustedes logren entender todos los puntos más importantes de esta clase y pueden sobre todo llevarlo a la aplicación clínica, ¿no? Que es lo que nosotros ya vamos conociendo en este curso que es fisiología, ¿no? No solo entender eh, cómo funciona nuestro organismo, sino también cómo lo aplicamos a la práctica clínica. Y muchos de los exámenes, por ejemplo, que realizamos, en este caso de neurofisiología, tienen su base en precisamente estos capítulos, ¿no? Exámenes como la electromiografía, que evalúa pues la función muscular y nerviosa, exámenes como pues los potenciales evocados, que prácticamente también evalúan la funcionabilidad de la sinapsis a nivel de todo el nervio, en este caso auditivo, ¿no? En todo su recorrido en la vía neuronal. Entonces, tenemos primero que tener un conocimiento básico de esto para poder entender más adelante, de repente, algunos exámenes auxiliares que ya cuando ustedes lleven en medicina, pues van a saber por qué se les pide, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces por el oído, eh, que como ustedes saben es un órgano especializado en dos funciones, audición y equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace complejo de repente el estudio también, entre comillas, de ese órgano, ¿no? Por sus dos funcionalidades muy importantes y muy necesarias para nuestro día a día, ¿no? Tenemos aquí el oído externo, la parte, un recuerdo anatómico, ¿no? Con su conducto auditivo externo, ¿no? Con un límite en la membrana timpánica. En el oído medio tenemos estos huesecillos que van a transmitir la información sonora, ¿no? El martillo, el estribo, pues, hacia el oído interno que tenemos aquí,
nuestros dos aparatos principales, que son pues la cóclea y el aparato vestibular, ¿no? Uno para la audición, que es la cóclea, y otro para el equilibrio, que es el aparato vestibular. Como ustedes pueden ver, tenemos pues aquí las raíces nerviosas que van a formar el octavo par craneal, o el nervio em, em, auditivo coclear, y auditivo vestibular, y pues que van a llevar la información hacia el cerebro, ¿no? Entonces tenemos algunas fibras que llevan al aparato vestibular, que van a ser prácticamente la parte de la rama vestibular, ¿no? De este octavo par craneal, y tenemos aquí raíces que van a salir de la cóclea, que es pues la rama auditiva, ¿no? Entonces, ambas están en una misma estructura, en el oído interno, y también la transmisión sonora traducida hacia un estímulo eléctrico va a determinarse por una interacción entre el líquido que tenemos aquí, la endolinfa, y los movimientos ciliares, que va a ser parecido tanto en la cóclea como en el aparato vestibular. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la primera parte, un recuerdo anatómico. Y ya. Vamos a hablar primero del equilibrio. Entonces tenemos aquí el sistema vestibular, ¿no? Tenemos esta imagen que pues nos hace recordar sobre todo la parte membranosa, ¿no? De este sistema. Si bien es cierto, en el dibujo anterior hemos visto la parte ósea, que es lo que va a recubrir estos canales, el aparato en sí que va a llevar la información va a ser precisamente estos semicírculos membranosos, ¿ok? Tenemos aquí canal anterior, canal posterior y canal lateral. El utrículo y el sáculo, ¿no? Tenemos aquí también la cóclea, pero vamos a enfocarnos en esta parte que es la del sistema vestibular, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces, el aparato vestibular consta de su utrículo, su sáculo, llamados órganos otolíticos, y los tres canales semicirculares, ¿ya? La base del canal semicircular, de cada canal está expandida hacia una ampolla, como podemos ver aquí, ¿no? Que contiene células pilosas sensoriales, ¿no? Que, como les dije, van a permitir la transducción de la señal, ¿no? Tenemos aquí las raíces del nervio vestibular, de una manera mecánica inicialmente, y que va a ser pues traducida hacia un estímulo nervioso. El sistema vestibular es responsable de mantener el equilibrio, ¿no? Mediante la detección de aceleraciones angulares y lineales de la cabeza. La información sensorial procedente del sistema vestibular se utiliza después para proporcionar una imagen visual estable a la retina mientras se mueve la cabeza, ¿no? Y para ajustar la postura con la finalidad de mantener el equilibrio, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos nosotros confirmar o corroborar? Ustedes ven que cuando de repente estamos en un auto en movimiento y nosotros nos ponemos a ver el ambiente, el paisaje, ¿no? Van a ver que las imágenes pasan y pasan y pasan y nos pueden producir incluso mareos, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque el seguimiento de la imagen visual a través de la retina nos va a ayudar a determinar también la espacialidad, ¿no? Para determinar dónde estamos. Entonces requerimos que tanto nuestro sistema vestibular como la audición, como la visión, estén conectados, ¿no? Si no hubiese esa conexión, como probablemente sucede en movimientos bruscos, pues producen desmayos, mareos, y el paciente cae, ¿no? Entonces, hay también interconexión entre el sistema visual y el sistema vestibular, que nos va a permitir, pues, afinar, ¿no? La postura y mantener el equilibrio, ¿ok? El órgano vestibular consiste de un laberinto membranoso en el interior del laberinto óseo que ya habíamos mencionado, ¿no? Este va a constar de los canales semicirculares perpendiculares, ¿no? Perdón, horizontal superior y posterior, y los dos órganos otolíticos, ¿no? El utrículo y el sáculo. Eh, los canales semicirculares y los órganos con otolitos están llenos de endolinfa y rodeados de perilinfa, de modo similar al órgano auditivo, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces tenemos este líquido, esta endolinfa, va a permitir que, sobre todo, estos canales
semicirculares que tienen estas células pilosas permitan el movimiento. El movimiento hacia un lado u otro me va a determinar inhibición o excitación del estímulo nervioso. Bien, entonces vamos a hablar de estos receptores, ¿no? Los receptores del equilibrio son células epiteliales modificadas. Se conocen como células pilosas porque cada célula contiene de 20 a 50 extensiones piliformes. Ustedes ya deben haber repasado acerca de los receptores, ¿no? Cuando hablamos de sensibilidad, por ejemplo. Hay distintos tipos de receptores en todo el organismo, ¿no? Los más básicos son, pues, aquellos probablemente táctiles que van a determinar presión, mecanorrecepción, ¿no? Pero pues tenemos también receptores especializados, ¿no? Son células epiteliales modificadas que van a llevar esta información hacia el cerebro. ¿Dónde los tenemos? Pues precisamente en el órgano de los sentidos. Ustedes lo habrán podido ver ya cuando han revisado visión, que también, ¿no? Tenemos allí en la capa de la retina células especializadas que van a llevar la información y pues a eso le damos los receptores. En el oído también tenemos esos receptores. Bueno, aquí tenemos células pilosas, ¿no? Todas estas extensiones piliformes, salvo una, se le denomina estereocilios, y una extensión de mayor tamaño tiene la estructura de un cilio verdadero que se le conoce como sinocilio, que es como lo podemos ver aquí, ¿no? Esta es una microfotografía, esta es una parte esquemática. Tenemos aquí la célula pilosa en reposo, ¿no? Tenemos el sinocilio, que es lo que más se asemeja a un cilio verdadero, y estas extensiones piliformes que son los estereocilios, ¿ya? Entonces tenemos aquí la membrana celular y pues esto sería en reposo. ¿Qué pasa cuando hay movimientos? Como les mencionaba, ¿no? Los estereocilios, al estimular al sinocilio, va a provocar una membrana deprimida a este nivel, ¿no? Y esto es lo que más o menos se va a observar cuando la célula se estimula. Entonces, esto denominaríamos de repente una célula excitada o estimulada, ¿no? Por lo contrario, cuando hay un movimiento hacia el lado contralateral, desde el sinocilio hacia los estereocilios, hablamos de que hay una inhibición, ¿ya? En la transmisión. Entonces, cuando los estereocilios van hacia el sinocilio, la membrana celular se deprime y la neurona sensorial que inerva la célula pilosa se estimula, ¿no? En dirección opuesta, pues va a haber la respuesta contraria, la inhibición. Básicamente, esto es el mecanismo mediante el cual vamos a nosotros transmitir esta información que viene en forma de sonidos hacia una transmisión eléctrica, ¿no? Porque pues a nivel de sinapsis nosotros sabemos que hay el potencial de acción que va a transmitir una señal eléctrica. Entonces, ¿cómo lo transforma el organismo? A través de estos mecanismos, ¿no? Aquí pues estimula a la célula nerviosa a través de estos movimientos ciliares, ¿no? ¿Cómo suceden los órganos otolíticos, no? Habíamos dicho, el utrículo y el sáculo, que son los órganos otolíticos. Bueno, ellos van a tener una placa de epitelio también especializado llamada mácula. Aquí tenemos el sáculo y el utrículo, ¿no? Esta es la mácula, que es la placa de epitelio especializado, que va a constar también de células pilosas y de células de sostén, ¿no? Aquí tenemos las células pilosas. Tenemos los otolitos aquí encima, que es por lo cual tienen pues esta denominación, y la membrana otolítica gelatinosa. Entonces, estas células pilosas están embebidos en una membrana otolítica gelatinosa, como podemos ver aquí. Estos otolitos son cristales de carbonato de calcio, ¿no? Y pues estos cálculos o cristales de carbonato de calcio aumentan la masa de la membrana, lo que da resultado una inercia más alta. Bien, entonces estas células pilosas van a tener, miren, sus axones que van a llevar la información sensorial. Entonces, ¿cómo va a determinarse esta transducción? También a través del movimiento de estos cilios, pero aquí va a ser distinto porque también van a actuar los otolitos, ¿no? Entonces, cuando tengo la cabeza erguida, esta va a ser la posición de los otolitos y de los cilios, ¿no? Y cuando tenemos la cabeza flexionada, vamos a ver que estos estereocilios de bandas de células pilosas
van a movilizarse también, ¿no? Al igual, la membrana otolítica se va a quedar atrás por la fuerza gravitacional. Entonces, este movimiento de repente no tan libre como el de los canales semicirculares, pero a pesar de ello, va a permitir también que el organismo sepa definir cuándo tengo yo la cabeza erguida y la cabeza flexionada, de manera que pues no haya ni mareos, ni vértigos, ni nada alterado, ¿no? Yo pueda mantener el equilibrio a pesar de que estoy moviendo la cabeza, flexionándola hacia adelante o levantándola. ¿Ya? Entonces estos movimientos de flexión y extensión nos lo van a permitir estos dos órganos otolíticos. El utrículo es más sensible hacia la aceleración horizontal, ¿sí? Y el sáculo hacia la aceleración vertical. Entonces, generalmente estos dos órganos son para estos tipos de movimientos. Aceleración horizontal, aceleración vertical. En cuanto a los canales semicirculares, cada canal contiene una extensión interna del laberinto membranoso, ¿no? El conducto semicircular. Y cada una tiene una ampolla, ya habíamos visto acá, ¿no? Esta tumefacción agrandada. La cresta ampollar, un área elevada de la ampolla, es donde están ubicadas las células pilosas sensoriales. Entonces, estas ampollas son importantes, ¿no? Porque aquí precisamente están las células nerviosas especializadas. Las prolongaciones de estas células están embebidas de una membrana gelatinosa también, ¿no? Al igual que en en el sáculo y el utrículo. También tenemos aquí una célula membranosa, ¿no? Las prolongaciones de estas células están embebidas en una gelatosa, la cúpula, que es lo que denominamos acá, que tiene una densidad más alta que la endolinfa circulante. Bien, entonces eso también va a permitir que haya este movimiento, ¿no? Como que de pincel, como dice esta imagen, gracias al movimiento también pues de la endolinfa, ¿no? En estos canales va a haber movimiento. Esto que permite que los cilios no estén moviéndose demasiado y no nos provoque pues mareos o vértigos, ¿no? Entonces estas membranas gelatinosas precisamente tienen esa función de contrarrestar un movimiento muy acelerado. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la cúpula, las células pilosas, la endolinfa, ¿no? Que cuando nosotros tenemos pues los movimientos, van a moverse también a través de los canales y van a provocar este movimiento que va a generar excitación o inhibición, ¿no? Listo. Estas son las vías neurales, ¿no? Tenemos ya prácticamente, para hablar de vías neurales, desde oído interno, ¿no? Que es donde tenemos ya la recepción sensorial, hacia pues las vías que van a llevar a la corteza cerebral, ¿no? Entonces tenemos el ramo vestibular, aquí del octavo par craneal, el vestíbulo coclear, que va a llevar pues ramos hacia el cerebelo, hacia los núcleos vestibulares del bulbo, a la formación reticular tálamo y la corteza cerebral, ¿no? Y como les mencioné, también hay neuronas motoras somáticas que controlan los movimientos de los ojos, ¿no? Hay esta sinergia entre eh, los núcleos vestibulares y también pues lleva información sensitiva hacia los ojos y esto permite, como les mencionaba inicialmente en el ejemplo del carro, que pues a pesar de que veamos el movimiento, ¿no? Nosotros no tengamos ningún síncope, ninguna caída, ¿no? Permanece nuestro cuerpo en equilibrio a pesar del movimiento que hay, porque esa información la va a permitir a través de las neuronas motoras somáticas que controlan el movimiento de los ojos. Eh, bueno, también va a haber algunas aferencias hacia la médula espinal para controlar los movimientos corporales, con el cerebelo, que también es otro órgano que va a permitir el equilibrio, ¿no? Y receptores articulares tendinosos, musculares y cutáneos, que nos van a permitir a nosotros también saber cuándo estamos de pie, cuándo estamos sentados, ¿no? Nos va a permitir conocer eh, nuestra posición. Vamos a ver rápidamente, a ver si deja ver este resumen, ¿no? Vamos a ver si me deja por...
Bien, vamos a verla acá. Ay, no me permite ver. Bueno, era un resumen de lo que más o menos estábamos hablando. Que básicamente, pues, los canales semicirculares son para movimientos rotacionales y el utrículo y el sáculo como para horizontales y verticales, ¿ok? Bien. ¿Qué alteraciones podemos tener producto de un fallo en la transmisión del sistema vestibular? Pues necesitamos vestibular, ¿no? Durante un giro se producen movimientos suaves de los ojos en una dirección opuesta al del movimiento de la cabeza para fijación visual estable. Cuando el giro se suspende de manera repentina, los ojos se mueven suavemente en la dirección del giro y después de regreso a la línea media, ¿no? Eso es lo que es un nistagmo vestibular. Si ustedes ven, le muestran a un paciente múltiples imágenes de manera rápida, van a ver que el paciente va a seguir, ¿no? Va a haber un movimiento ocular para seguir todas estas imágenes. Cuando determinamos un stop en la presentación de estas imágenes, los ojos van a continuar con un movimiento suave, ¿ya? Eso es para lograr posteriormente como que regresar a su línea inicial, ¿no? A eso se le denomina nistagmo vestibular. Y vértigo, pues las personas que experimentan esto pueden sentir que o la habitación está girando, ese es el vértigo, ¿no? El vértigo patológico puede verse una infección viral que causa, por ejemplo, una neuritis vestibular. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo aquí. Bueno, vamos entonces a repasar y a ver qué es lo que pasa con la vía de reflejo vestíbulo ocular cuando la cabeza está girando hacia un lado o el otro. Lo que vamos a hacer es estudiar, en principio, con un ejemplo, qué es lo que pasa al comienzo cuando la cabeza empieza a girar hacia la derecha. Recuerden que las células ciliadas, cuando la cabeza no está girando, están descargando glutamato en una cantidad suficiente como para que cada una de las neuronas del ganglio de Carpa de ambos lados descarguen potencial de acción a una frecuencia de 75 Hz. Entonces, cuando la cabeza empieza a girar hacia alguno de los lados, en este caso hacia la derecha, los canales semicirculares que giran junto con la cabeza giran para este lado, ¿sí? Siguiendo el sentido de giro de la cabeza, porque forman parte de la cabeza. Y la inercia de la endolinfa hace que por dentro de los canales la endolinfa se mueva relativamente con el canal hacia el otro lado. Entonces, mientras la cabeza gira para acá, la endolinfa se queda quieta y es como si girara para allá, en los dos canales. Entonces, en este lado hace así y en el otro hace ese movimiento con respecto al canal. Entonces, en el lado derecho, los cilios se inclinan hacia el lado del quinocilio y en el lado izquierdo, los cilios se inclinan hacia el lado contrario al quinocilio. Es decir, que nosotros tenemos esta flecha que nos indica el sentido de giro de la endolinfa por dentro del canal. Es decir, que este lado se va a activar, esa célula ciliada se activa, mientras que la del otro lado se inactiva. Eso significa que acá va a descargar más glutamato y de este lado se va a descargar menos glutamato. Y eso me va a activar toda la vía de este lado, ¿sí? Todo esto, y esa me va a inactivar toda la vía de este lado. De modo que lo que se prende es el núcleo vestibular del lado derecho, o sea, del lado para el cual estoy girando. Ese núcleo vestibular activa al núcleo de sexto par del lado contrario, ¿sí? el núcleo de sexto par del lado izquierdo. Ese núcleo de sexto par del lado izquierdo va a producir la contracción del recto externo y además va a estimular al núcleo del tercer par del lado contrario, o sea, el núcleo del tercer par del lado derecho, y ese núcleo del tercer par del lado derecho provoca la contracción del recto medial del lado derecho. De modo que si este músculo y este músculo están contraídos, los ojos se van a ir para aquel lado, ¿sí? O sea, si la cabeza gira para la derecha, terminan los ojos yendo para el lado izquierdo. Y eso es lo que asegura que la mirada quede fija mientras la cabeza está girando. El asunto es que a medida que la cabeza sigue girando, si es que la persona sigue girando, la endolinfa empieza a tomar velocidad y en algún momento va a tomar la velocidad de giro de la cabeza.
Es decir, que si la cabeza está girando permanentemente para este lado, la endolinfa va a empezar a moverse también para este lado. Y en algún momento va a alcanzar la velocidad de giro de la cabeza. En ese momento en el que se alcanza la velocidad de giro de la cabeza, tanto la cabeza como la endolinfa se mueven a la misma velocidad. Y por lo tanto, la célula ciliada se está moviendo a la misma velocidad que la endolinfa. Por lo tanto, esa célula ciliada deja de responder. De los dos lados deja de responder. Tanto se deja de inactivar acá y se deja de activar de este lado. Eso significa que el reflejo vestíbulo ocular desencadenado por la activación de la célula ciliada deja de ocurrir. Si el reflejo vestíbulo ocular deja de ocurrir, el sistema vestibular, en realidad el asunto es que el sistema vestibular deja de informar, porque la endolinfa se está moviendo con la misma velocidad que la cabeza. Este es el motivo por el cual una prueba rotatoria tiene que hacerse con los ojos cerrados. Porque si la persona está mirando, tiene claves visuales, los ojos van a seguir los objetos que le aparezcan en el campo visual. Y los ojos se van a empezar a mover, o van a seguir moviéndose, simplemente por nistagmo ortoquinético, por movimiento de seguimiento, que después son compensados y llega, es decir, va a producir movimientos de batidas, producidos desde la estimulación visual. Para eliminar entonces los estímulos visuales hace falta que la persona tenga los ojos tapados. Entonces, la cuestión es que esto más o menos pasa a los 30 segundos. Uno sabe que a los 30 segundos la endolinfa ya se está moviendo con la misma velocidad de giro que la cabeza. Es decir, que a los 30 segundos ya tengo el reflejo vestíbulo ocular extinguido. Y por lo tanto, el nistagmo que podía ocurrir también va a estar extinguido. El asunto entonces es qué es lo que pasa si yo en este momento detengo a la persona. Es decir, si en este momento la persona deja de girar, ¿qué es lo que sucede? La endolinfa que estaba acompañando al giro de la cabeza sigue moviéndose. Sigue moviéndose en el sentido de que estaba girando la cabeza. Es decir, sigue moviéndose hacia la derecha, que es el ejemplo que habíamos tenido. Si la endolinfa se está moviendo, entonces las células ciliadas de este lado ahora inclinan los cilios hacia el lado contrario al equinocilio. Y estas inclinan los cilios hacia el lado del equinocilio. Por lo tanto, este lado se apaga, descarga más glutamato. Y como consecuencia, toda la vía de este lado se va a encender y toda la vía de este lado se va a apagar. Si la vía de este lado se enciende, fíjense que esto es lo que sucede cuando la cabeza deja de girar. Es lo que pasa en ese momento en que la persona dejó de girar. Se va a activar entonces el núcleo vestibular. Cuando se activó esta célula ciliada, se va a activar el núcleo vestibular. Los núcleos vestibulares del lado izquierdo, esos núcleos vestibulares del lado izquierdo activan el núcleo del sexto par del lado derecho, y este núcleo del sexto par del lado derecho por lo tanto, esa célula ciliada deja de responder. Que a los 30 segundos la endolinfa ya se está moviendo con la misma velocidad de giro que la cabeza. Deja de girar. ¿Qué es lo que sucede? La endolinfa que estaba acompañando al giro de la cabeza sigue moviéndose. Sigue moviéndose en el sentido de que estaba girando la cabeza. Es decir, sigue moviéndose hacia la derecha, que es el ejemplo que habíamos tenido. Si la endolinfa se está moviendo, entonces las células ciliadas de este lado ahora inclinan los cilios hacia el lado contrario al equinocilio. Y estas inclinan los cilios hacia el lado del equinocilio. Por lo tanto, este lado se apaga, descarga menos glutamato, y este lado se enciende, descarga más glutamato. Y como consecuencia, toda la vía de este lado se va a encender y toda la vía de este lado se va a apagar. Si la vía de este lado se enciende, fíjense que esto es lo que sucede cuando la cabeza deja de girar. Es lo que pasa en ese momento en que la persona dejó de girar. Se va a activar entonces el núcleo vestibular. Cuando se activó esta célula ciliada, se va a activar el núcleo vestibular. Los núcleos vestibulares del lado izquierdo, esos núcleos vestibulares del lado izquierdo activan el núcleo del sexto par del lado derecho, y este núcleo del sexto par del lado derecho activa el núcleo del tercer par del lado izquierdo y este músculo, ¿sí? El recto lateral del lado derecho. Y este núcleo del tercer par activa o contrae el músculo recto medial del lado izquierdo. Como este lado, las células ciliadas se hiperpolarizan, todo este lado se va a inactivar. Entonces, este lado va a descargar menos
Este núcleo del sexto par va a estar inhibido, este núcleo del tercer par también va a estar inhibido y por lo tanto este músculo y este músculo van a estar relajados. Es decir, que los ojos, si este músculo está contraído y está relajado, este está contraído y está relajado, los ojos se vienen para acá. Y eso es lo que se representa aquí. ¿Sí? Todo lo que está en rojo es lo que queda activado, todo lo que está en gris es lo que queda inhibido. Se activa la vía de este lado y se inhibe la vía de este lado. Por lo tanto, los ojos hacen reflejo vestíbulo ocular hacia el lado derecho y el nistagmo, que está indicado por la fase rápida, va hacia la izquierda. ¿Sí? Los ojos hacen este movimiento y vuelven, ¿sí? Que es lo que marca el sentido del nistagmo, hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando uno deja de girar. Bien, entonces como hemos podido ver y como les mencionaba, la vía vestibular, aparte de enviar la información a la corteza, ¿no? A través de los núcleos del sistema vestibular, el tronco, tálamo y corteza, también tiene su conexión con los pares craneales oculomotores, ¿no? Y es lo que nos va a permitir mantener el equilibrio ante movimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué produce esos nistagmos vestibulares que pueden ser normales? Porque se da por el movimiento, precisamente por esa explicación como hemos visto en este video, ¿no? La endolinfa mueve los cilios, ¿no? Ya como nosotros conocemos, si los cilios van hacia el estereocilio, se excita, y si van hacia el lado contrario, se inhibe, ¿no? Entonces, eso produce que haya una mirada conjugada, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta correlación que hay entre el octavo junto con el sexto y el tercer par craneal, ¿no? Motor ocular externo y motor ocular común, ¿ok? Bueno, y pues cuando no se logra mantener una adecuada sinapsis, transmisión nerviosa, pues las personas pueden manifestar vértigo, ¿no? Que eso sí ya puede ser patológico debido a una infección viral, como les mencionaba acá, ¿no? Una inflamación de la rama vestibular, una neuritis vestibular, va a hacer pues que no llegue de manera adecuada la señal, y el paciente va a tener esta sensación de giros, ¿no? De que la habitación gira sobre ella. ¿Ok? Bien. Bueno, eso en cuanto al sistema vestibular. Ahora vamos a hablar de la parte del equilibrio, de la audición, perdón, ¿no? Aquí hay que recordar las ondas de sonido. Las características que tienen, ¿no? La frecuencia se mide en hercios, mientras mayor es la frecuencia de un sonido, más alto es su tono. La intensidad, que se mide en decibeles, ¿no? Que es la relación directa con la amplitud de las ondas, se mide en decibeles. Las frecuencias tenemos aquí, tipos de sonidos, subgraves, graves, medios, medios agudos o agudos, ¿no? Y ese es el rango de frecuencias que puede haber, ¿no? Los subgraves desde 20 Hz hasta 80 Hz, y los agudos que son pues hasta 5 kHz a 20 kHz. Y en cuanto a la intensidad, pues aquí es lo que de repente normalmente nosotros mayormente conocemos, ¿no? Que es la intensidad de del sonido, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la columna verde, que son los sonidos que nosotros podríamos escuchar y que no generarían riesgos hacia nuestro órgano de la audición, ¿no? Tenemos aquí el umbral de percepción de 30 a 80 decibeles, más o menos es la palabra susurrada, hablada o gritada, ¿no? A la que nosotros pues estamos acostumbrados. ¿Dónde lo podemos tener? Bibliotecas, ¿no? O estudios de grabación. ¿Dónde más tenemos de repente mayor amplitud o intensidad? En una aula de clases, ¿no? 40, 80 decibeles y ya. Tenemos aquí hasta 80, como hemos mencionado, no hay riesgo. De 50 a 90 tenemos, por ejemplo, la circulación y la contaminación sonora producto de los automóviles, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya está en el rango del límite de la nocividad, hasta 90 prácticamente, ya está en amarillo, ¿no? Entonces, el sonido, ¿no? De la circulación rodada de los automóviles produce este tipo de decibeles. Los aparatos personales de música, ¿no? Los audífonos, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta 100 decibeles. Por eso es que, pues, se recomienda no usar alto volumen, ¿no? Incluso los dispositivos tienen estos mensajes, ¿no? De protección, porque, pues, pueden llegar
hasta 100 decibeles, que ya son peligrosos, ¿no? Son sonidos nocivos que pueden dañar a nuestras células nerviosas y pues lamentablemente no hay recuperación, ¿no? En las células nerviosas, produciendo un grado de sordera a largo plazo. Entonces hay que tener cuidado con el volumen que nosotros escuchamos con los audífonos, ¿no? Bien, las discotecas, los bares, los conciertos, definitivamente, ¿no? Sonidos mucho más estruendosos. Estos van a llegar incluso hasta los 115 decibeles, en los que ya, como podemos ver en esta columna de rojo un poco más oscuro, son sonidos excepcionales con daños irreversibles. Bien, probablemente ustedes lo han sentido, ¿no? Posterior a la salida de alguna discoteca, algún bar, donde hay pues volumen bastante fuerte, ustedes salen y sienten en el oído escuchan un sonido como de un pitido, ¿no? Como que sale un pitito, ¿no? Cuando salen hacia la calle, ya no hay este ruido tan fuerte. Entonces, ¿qué significa eso? Pues nuestras células nerviosas que ya han sido dañadas de manera irreversible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y finalmente, pues en lo más alto, pues podríamos colocar aquí las sirenas, las alarmas, el despegue de un avión, alguna explosión, ¿no? Son sonidos con intensidad que provocan daño irreversible. Bueno, aquí hay que recordar la transmisión del sonido, ¿no? Y pues la primera ruta, si bien es cierto, llega el sonido a través del conducto auditivo externo, hay que transmitirlo, ¿no? Hay que aumentar este sonido para llevar esta información hacia el oído interno. ¿Y quiénes son estos huesecillos que nos van a permitir amplificar esta señal sonora? Pues el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Martillo, yunque, estribo. Son estos tres huesecillos que tenemos en el oído medio. El martillo está fijo en la membrana timpánica, de modo que las vibraciones de estas se transmiten por medio del martillo y el yunque al estribo. Bien, entonces tenemos aquí, este es el estribo, de hueso pequeñito, ¿sí? Que se encuentra pues en la ventana oval, ¿no? El estribo está fijo en una membrana en la cóclea llamada ventana oval. Entonces, esta ventana oval transmite la información, así como lo hace el tímpano al oído medio, bueno, esta al oído interno y específicamente a la cóclea, que es el órgano auditivo. Bien, entonces tenemos aquí la cóclea, bien, como pueden ver, de repente aquí está el estribo, ¿no? Ya pegado hacia esta membrana que va a llevar la información a la cóclea. La cóclea mide alrededor de 34 milímetros de largo, cuya forma se parece a la concha de un caracol, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Desenrollada, la cóclea puede verse como tres canales aquí, paralelos, llenos de líquido también, igual que el sistema vestibular, ¿no? Tenemos la rampa del vestíbulo, la rampa del tímpano, el conducto coclear, que lo tenemos al centro, en donde pues tenemos esta endolinfa, ¿no? Las rampas del vestíbulo y del tímpano son continuas y están conectadas a través del helicotrema, que es este de aquí, ¿ok? Bien, entonces tenemos esta disposición en un corte coronal, ¿no? Aquí tenemos el hueso alrededor, tenemos las raíces nerviosas ya de la rama coclear, ¿no? Que van a llevar la información desde este aparato, ¿no? Entonces, ¿cómo te transmite? ¿Cómo hay transmisión sonora? Pues la energía de las ondas sonoras en el aire se convierte en vibraciones mecánicas y luego en ondas líquidas en la cóclea, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, llega el movimiento de las ondas sonoras y hay transmisión mecánica, ¿no? Por estos huesecillos. Entonces, esta transmisión mecánica inicialmente se va a transformar en ondas líquidas. Tenemos aquí, para eso sirve la endolinfa, ¿no? Entonces, las ondas llegan a la membrana timpánica y genera vibraciones. Esta energía de la onda sonora es transferida por estos tres huesecillos del oído medio a través de la vibración, ¿no? Aquí ya tenemos el estribo que está conectado a la membrana de la ventana oval, ¿no? Del vestíbulo,
Y estas vibraciones de esta ventana oval generan ondas en el líquido interior de la cóclea, como podemos ver aquí. Ahora, estas ondas en el líquido empujan las membranas flexibles del ducto, ¿no? Es de aquí, como ustedes pueden ver, lo empujan. Y pues aquí tenemos, ¿qué cosa? Las células pilosas, ¿no? Las células pilosas se curvan y los canales iónicos se abren, generando una señal eléctrica que va a generar la liberación de un neurotransmisor, ¿no? Glutamato generalmente que es excitatorio. El neurotransmisor liberado, aquí ya, ¿no? En las neuronas sensoriales genera un potencial de acción que va a llevar a través del nervio coclear hacia el encéfalo, ¿no? Y pues finalmente la energía de las ondas es transferida del ducto coclear para la rampa del tímpano y se disipa de vuelta nuevamente, se disipa, ¿ok? En otra ventana que se denomina ventana redonda. Entonces, esta es la transformación sonora, ¿no? A través de esta forma es que un movimiento de onda sonora, posteriormente mecánico, va a transformarse en una señal eléctrica, ¿no? Entonces va a ser gracias a estos, interacción de todos estos elementos, ¿ok? Entonces, efectos de los tonos en la membrana basilar. Habíamos hablado de frecuencia, ¿no? El tono, el sonido. Cuando la frecuencia del sonido es suficientemente baja, dice, las ondas de presión de la perilinfa dentro de la escala vestibular superior viajan a través del helicotrema hacia la escala timpánica. Hay porciones en la cóclea incluso que van a detectar frecuencias diferentes, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, hay zonas específicas para tonos más bajos, para tonos más agudos. Si la frecuencia del sonido aumenta, las ondas de presión de la perilinfa dentro de la escala vestibular se transmite a través de la membrana vestibular y a través de la membrana basilar. Entonces, cada una de ellas va a transmitir de acuerdo al tono. Si escuchamos de repente un tono alto, un tono bajo, van a haber distintas zonas que van a ser estimuladas y de acuerdo a eso también transmitidas, y de esa manera nosotros vamos a diferenciar cuando estamos escuchando un tono alto, un tono bajo, un tono grave, ¿no? O muy grave, por ejemplo. La asociación de la membrana basilar, ¿no? Hablando del órgano de Corti, las células pilosas internas con fibras sensoriales y la membrana tectorial forman el órgano de Corti, que lo tenemos aquí, ¿no? Esta es la membrana basilar, tenemos las fibras sensoriales, ¿no? Pilosas, y la membrana tectorial, que es la que tenemos aquí. Hay dos categorías de células pilosas, unas internas, otras externas. Las células pilosas internas, cada una inervada por 10 a 20 neuronas sensoriales del par octavo, ¿no? Mira, aquí tenemos la membrana tectorial, de aquí lo hemos sacado. Y bueno, también hay aproximadamente 11.000 células pilosas externas dispuestas en múltiples hileras que actúan como amplificadores cocleares. Bien, entonces tenemos sus células internas, células externas. Aquí tenemos la membrana tectorial, esta es la escala timpánica, la escala vestibular. Y bueno, finalmente las vías neurales. El núcleo coclear despliega una organización tonotómica, como ya habíamos visto, ¿no? Miren, habíamos visto que la cóclea, pues, de acuerdo a el tono, distintas zonas van a estar localizadas, ¿no? El tono bajo, por ejemplo, va a estar transmitido por esta zona. Un tono más medio, ¿no? Va a transmitirse a través de esta zona, y tonos altos a través de esta zona. Y esto es importante, sí, porque a nivel del cerebro también tiene su topificación, ¿no? Su topografía, por decirlo así. Entonces, los tonos bajos van a ser traducidos a este nivel, los tonos medios y los tonos altos, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, diferentes regiones representan diferentes tonos. Esta separación de neuronas por tono es preservada en la organización tonotópica en la corteza auditiva también, ¿no? Que permite diferenciar distintos sonidos, y pues eso va de repente a servir para algunas profesiones, ¿no? Como algunos cantantes, músicos que tienen pues que aprender a reconocer distintos tipos de tonos de manera un poco más estricta, ¿no? Porque todos reconocemos esa diferenciación, pero pues ellos van a trabajarlo mucho más, ¿no? Estas son las vías. Desde el órgano espiral de Corti tenemos el nervio vestíbulo coclear, vamos a llegar al núcleo coclear en el bulbo raquídeo. Este de aquí tiene ramas que van a ir directas o cruzadas, ¿no? Las ramas directas, ambas van a subir hacia el mesencéfalo, al colículo inferior. Este hace su pase al tálamo y finalmente a la corteza auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿no? Tenemos también al colículo geniculado medial del tálamo. Entonces, esta es la vía neuronal, estas vías se extienden, ¿no? De esta manera.
ahí a través también de la oliva superior y del lamnisco lateral que nos muestran aquí, y pues el conocimiento de estas distintas vías que van a pasar a través del bulbo, del mesencéfalo, del tálamo y hacia la corteza, va a ser estudiado a través de los potenciales evocados auditivos, por ejemplo, ¿no? Ahora, alteraciones de la audición, sordera de conducción, sordera neurosensorial. ¿Hay forma de diferenciarlos? Sí, ¿no? La sordera de conducción, aquí tenemos que la transmisión de ondas de sonido a través de los oídos externos y medios a la ventana oval está alterada. La transmisión de ondas es de conducción, la conducción está alterada, ¿no? Porque puede deberse por acumulación de cera en el oído, por ejemplo, ¿no? Hay un tapón de cera, de cerumen, y que pues no va a permitir que llegue la transmisión sonora. Entonces, ahí sordera de conducción. Entonces, daño del oído medio también por otitis media u otoesclerosis. Y la sordera neurosensorial, aquí estamos hablando de la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Desde la cóclea hasta la corteza auditiva, en cualquiera de esos puntos va a haber alguna alteración. Donde puede darse en una variedad de procesos patológicos y por exposición a sonidos extremos fuertes, como habíamos mencionado, ¿no? La sordera neurosensorial, por ejemplo, lo que le mencionaba de cuando ustedes pues, pueden salir de algún bar o alguna discoteca con sonidos estruendosos, ese sonido de pitido que escuchan al finalizar, bueno, va a producir sordera neurosensorial a la larga si es que es repetitivo de manera continua. Bien. A ver. Ya, vamos a ver potenciales evocados auditivos en otra diapositiva. Vamos a terminar con esto de repente para hacer un pequeño break para hablar de gusto y olfato. A ver, rápidamente, como les había mencionado, para definir de repente una hipoacusia, uno de los primeros exámenes que uno debe realizar es una audiometría, ¿no? En la audiometría vamos a ver si el paciente pues tiene sordera, ¿no? Qué grado de sordera hay, y probablemente sospechemos si es que es una sordera de conducción o una neurosensorial. Ahora, para confirmar una neurosensorial y de repente delimitar la localización o hasta determinar en casos de que probablemente tengamos pacientes que simulen, ¿no? Una hipoacusia y de repente en nuestra prueba inicial de audiometría tengamos grados bajos, ¿no? En el sonido. Bueno, eso lo va a determinar, lo va a diferenciar definitivamente estos estudios de potenciales evocados auditivos. Bien. Los potenciales evocados auditivos son básicamente el registro de la actividad eléctrica generada en el nervio auditivo como respuesta a un estímulo sonoro, ¿no? Ya esto nosotros lo hemos estudiado, el sinocilio, los esterocilios, ¿no? Como el movimiento hacia un lado, hacia el sinocilio va a estimular y va a generar potencial de acción, y hacia el lado contrario va a inhibir, ¿no? Va a haber menor secreción de neurotransmisor glutamato. Entonces, esto también es un pequeño recordatorio, ¿no? El primer receptor es el órgano espiral de Corti, donde tenemos estas células pilosas especializadas, ¿no? Va a ser una primera sinapsis con el ganglio espiral, aquí, a este nivel, ¿no? Primera sinapsis, ganglio espiral. Y la segunda sinapsis va a ser en los núcleos cocleares, ¿no? Ya en el tronco cerebral. Tenemos núcleos cocleares ventral y dorsal, ¿bien? Esa es la segunda sinapsis, a este nivel, ¿bien? Luego, estas fibras pueden seguir por el mismo lado, vía el lemnisco lateral, ¿ya? Pueden cruzar al lado opuesto por las estrías medulares del piso del cuarto ventrículo, pueden cruzar al cuerpo trapezoide por el lemnisco lateral opuesto, ¿ok? Entonces puede tener distintas vías, ¿no? Pero finalmente van a tener una tercera sinapsis en el colículo inferior. Ya estamos subiendo, ¿no? Tenemos ya en el mesencéfalo el colículo inferior, pero seguimos en el tronco cerebral, quienes van a llevar la información hacia el núcleo geniculado medial, cuarta sinapsis, al tálamo, ¿no? Y van a ver luego posteriormente radiaciones auditivas ya en la corteza cerebral que van a llevar básicamente al área auditiva primaria que se encuentra en el lóbulo temporal. Entonces, esta es la división, más o menos, el resumen de la vía neurosensorial. ¿Y para qué nos sirven los potenciales evocados auditivos? Porque
de acuerdo a si nosotros estamos hablando del receptor, de la primera sinapsis o del tronco, o de la corteza auditiva primaria, vamos a tener distintos registros, ¿no? Si colocamos, dice, unos electrodos en la mastoides y en el vértex del paciente podemos recoger la actividad eléctrica transportada por el octavo par como respuesta a estímulos auditivos como presentados al oído. Tenemos aquí, se va a registrar de esta manera, ¿no? Aquí tenemos en decibeles y aquí pues en milisegundos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Ahí tenemos potenciales evocados precoces y tardíos, ¿no? Mediales y tardíos. Hay algunos que van a ser detectados después. ¿Y esto por qué? Porque el potencial de acción tiene que viajar primero a la primera sinapsis, al ganglio espiral, luego al tronco. En el tronco también tiene varias vías. Entonces, el tiempo que transcurre en la transmisión de este sonido a ese nivel y al otro nivel, va a hacer que también tengamos la detección de este sonido en más segundos, ¿no? Esto se denomina ya incluso potenciales tardíos cuando hablamos de cuando llega a la corteza cerebral. Bien, entonces tenemos estas ondas características que se enumeran en número romano, ¿no? Generalmente la primera corresponde a la cóclea, ¿no? Tenemos las ondas, no se olviden, tienen su pico, tienen su caída, su meseta, ¿no? La onda 1, la onda 2, la onda 3, 4, son características. La 1 es de la cóclea, la 2 generalmente de las vías nerviosas del nervio auditivo, la 3 del núcleo coclear, ¿no? Cuando hablamos del 4 hablamos del complejo olivar superior o de el menisco lateral, ¿no? Y finalmente del colículo inferior. Entonces, según el tiempo de aparición, la latencia, como les mencionaba, de estos impulsos a lo largo de la vía auditiva se clasifican en electrococleografía, cuando hablamos de la cóclea inicialmente, potenciales de tronco, ya estamos en tronco, de latencia media y los corticales, ¿no? Entonces, eh, eso va a estar determinado y van a tener diferentes ondas como las que podemos ver aquí. Bien, esta es la parte inicial, electrococleografía, potencial de acción, tenemos los potenciales de tronco, ¿no? Los de latencia media que ya llegan hacia el tálamo y las potenciales corticales, ¿no? En la corteza auditiva primaria. El registro obtenido se caracteriza por un patrón de picos, ¿no? En la que podemos valorar su amplitud y sobre todo el tiempo en que aparece cada uno de ellos y que denominamos latencia. En una persona normoyente y para cada nivel de intensidad los diferentes picos aparecen en un momento de tiempo determinado. Tenemos incluso, cuando hacemos este estudio, tenemos unas tablas en las que nos dicen en qué tiempo debe llegar a cada sitio, ¿no? Y eso es lo que deberíamos encontrar. Si de repente tarda más o tarda el tiempo y no llega a formar el pico, pues ya estamos hablando de alteraciones en la transmisión nerviosa. Las ondas se enumeran de menor a mayor latencia, ¿no? Que es del tiempo de aparición desde que se produce el estímulo acústico del 1 al 5, que se enumeran en números romanos, como habíamos visto. Las ondas 1, 3 y 5 son las que suelen estudiarse y de ellas la onda 5 es la más resistente, ¿no? Y la que indica umbral o normalidad en las pruebas de screening. ¿Dónde los hacemos? También en bebés, ¿no? En niños, para determinar los grados de hipoacusia, sordera. Y también en adultos, como habíamos mencionado, para ver sorderas neurosensitivas, descartar pacientes que simulan, ¿no? Y determinar sobre todo en algunas patologías como tumorales, por ejemplo, o enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, o también se usa a nivel de monitoreo intraoperatorio, ¿no? Cuando necesitamos de repente la resección de un neurinoma del acústico y queremos reservar el máximo posible de la funcionabilidad de este nervio, pues solemos pedir la ayuda de un neurofisiólogo para que realice potenciales evocados durante la cirugía. Vamos a ver este video resumen para terminar ya esta primera parte. Potenciales evocados auditivos. Internas, María Jesús Garmendia, Paula Quesada Muñoz. Tutora, Mariana Medel. Definición. Los potenciales evocados auditivos representan la respuesta electrofisiológica del sistema nervioso tras una estimulación sonora. Mediante electrodos de superficie es posible registrar una serie de potenciales evocados de distinta latencia, correspondientes a la activación sucesiva del nervio auditivo y de los distintos núcleos de la vía auditiva. Fisiología. Con la estimulación sonora, las células ciliadas internas
se genera una señal bioeléctrica que se transmite a lo largo de la vía auditiva, activando de manera sucesiva los distintos núcleos que la componen. En cada una de las sinapsis de la vía se provoca un potencial de acción y se produce un retraso de aproximadamente 1 milisegundo en la transmisión del influjo nervioso. En síntesis, en cada sinapsis hay un potencial de acción y los PEA son la promediación de la actividad sináptica. Características. Es una señal neuroeléctrica secundaria a procesos acústicos del oído, nervio auditivo, tronco cerebral y corteza cerebral. Son replicables, no se afectan por sedación ni sueño fisiológico. Se ven afectados ante disfunción de oído medio. Se encuentran presentes desde el nacimiento. Clasificación. Se dividen según su momento de aparición, de tal forma que cuanto más precoz es el potencial, más distal es su origen en la vía auditiva. Latencia temprana, entre 5 a 10 milisegundos tras el estímulo. Latencia media, entre 10 a 50 milisegundos tras el estímulo. Latencia tardía, entre 50 y 300 milisegundos tras el estímulo. Latencia temprana. Electrococleografía. Es la actividad eléctrica más precoz del sistema auditivo de origen en la cóclea y primera porción del nervio auditivo. Con esto se puede pesquisar la actividad eléctrica que ocurre en los primeros 5 milisegundos después de provocar el estímulo. El examen consiste en poner un electrodo que atraviesa la membrana timpánica y se apoya en el promontorio. Este se utiliza principalmente para confirmar un diagnóstico de enfermedad de Meniere, así como para detectar umbrales auditivos e identificar trastornos en la cóclea. Los potenciales evocados obtenidos son: microfónico coclear, estudia la actividad eléctrica coclear, por lo que la latencia es cero. Refleja objetivamente el funcionamiento del órgano de Corti. Potencial de sumación, se generan por la actividad de las células ciliadas y la membrana basilar, produciéndose por la progresión en la cóclea del estímulo en forma no lineal. Potencial de acción, cuando las células se despolarizan y estimulan el nervio auditivo. Este se corresponde con la onda 1 del potencial evocado de tronco cerebral. Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Es la respuesta eléctrica que ocurre en los 10 milisegundos siguientes a un estímulo sonoro, obtenidos por medio de electrodos de superficie. Estos potenciales se originan en las neuronas de primer orden del nervio auditivo y de los núcleos o estructuras auditivas del tronco. El tipo de estimulación puede ser chasquido de banda ancha, media, sinusoidal o filtrado, donde los 3 estímulos son un clip. Hewitt, en 1970, observó la constancia y estabilidad de las ondas y estableció 7 ondas. Onda 1, nervio acústico, sinapsis entre la cóclea y el nervio auditivo, 1,5 milisegundos. Onda 2, núcleo cocleares, cuando el nervio auditivo entra al tronco, 2,5 milisegundos. Onda 3, complejo olivar superior, 3,5 milisegundos. Onda 4, lemnisco lateral, 4,5 milisegundos. Onda 5, colículo inferior, 5,5 milisegundos. Onda 6, núcleo geniculado medial. Onda 7, corteza. Las ondas 1, 3 y 5 son las más importantes, ya que son las más consistentes. Las ondas 4 y 7 no se consideran. Las ondas 2 y 4 no son visibles claramente en todos los pacientes, es decir, son menos consistentes. Aplicaciones clínicas. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral han supuesto una ayuda muy importante para la determinación de la funcionalidad auditiva, sobre todo en pacientes lactantes, niños, simuladores, pacientes con hipoacusia psicógena y pacientes que son difíciles de evaluar convencionalmente. Procedimiento. El paciente debe permanecer tranquilo y en un ambiente silencioso. Luego se realiza limpieza donde se colocarán los electrodos. Se colocan 4 electrodos, 2 negativos en mastoides, 1 positivo en la frente y 1 conectado a tierra. El estímulo es suministrado a través de auriculares. Se comienza la prueba a una intensidad superior a la del paciente. Si el sujeto oye sonido, se producirán las ondas. Un tipo de PEA de tronco cerebral son los potenciales evocados automatizados, los cuales son un método de screening universal de hipoacusia del niño. Se diferencian de los PEA de tronco cerebral clásicos en que el aparato por medio de algoritmos matemáticos detectan respuesta eléctrica. Latencia media. Potenciales evocados auditivos de estado estable. Se denominan estables porque esta respuesta se mantiene durante todo el tiempo que está presente el estímulo.
Explora la respuesta eléctrica evocada ante un abanico de estímulos, tonos puros. Los audiogramas obtenidos con esta técnica nos permiten establecer con pequeño margen de error el umbral auditivo para cada frecuencia. Los resultados obtenidos en los PA-EE nos permiten establecer el umbral auditivo del niño con mayor fiabilidad que los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Latencia tardía. Potenciales evocados auditivos de corteza o complejo P1-N1-P2. Los potenciales auditivos de corteza se observan entre los 50 y 300 milisegundos. Esta respuesta es considerada obligatoria ya que se encuentra determinada por las características físicas y temporales del estímulo que la evoca. P1, pic positivo alrededor de los 50 milisegundos. Su respuesta se ve afectada por la maduración, edad. Utilidad clínica, biomarcador de la maduración del sistema auditivo, así como de los efectos que tendría la deprivación auditiva en recién nacidos. N1, pic negativo alrededor de los 100 milisegundos. En adultos presenta una amplitud variable dependiendo de las características del estímulo y parámetros de medición. En niños pequeños, esta respuesta está ausente probablemente debido a la inmadurez de su generador. P2, pic positivo entre los 150 y 200 milisegundos. Tiene mayor velocidad de maduración, alcanzando parámetros característicos de los adultos ya a los 2 años de edad. P300. Mide la actividad eléctrica de la corteza cerebral y el procesamiento auditivo central. Se origina en la parte medial del lóbulo temporal de ambos hemisferios. Se visualiza como una onda positiva cercana a los 300 milisegundos. Para obtener dicha respuesta, se utiliza el estímulo oddball, agudos y graves. Se ve comprometido en grupos de pacientes que presentan alteraciones en la discriminación auditiva y en niños con problemas de lenguaje receptivo y expresivo. Es una respuesta dependiente de la atención del sujeto para su evocación. Utilidad clínica auditiva en sujetos con alteraciones cognitivas y enfermedades degenerativas. Potencial de disparidad o mismatch negativity. El mismatch negativity surge como resultado de un cambio en la señal acústica dentro de una secuencia repetitiva de sonidos. El estímulo utilizado es el estímulo oddball, agudos y graves. Refleja la discriminación sensorial básica de un estímulo acústico incluso antes de la percepción consciente de la diferencia del estímulo. Consiste en una onda negativa de 150 y 275 milisegundos. Sus estructuras generadoras serían el tálamo y corteza auditiva. Utilidad clínica. Estudio objetivo de la discriminación auditiva de tonos y fonemas en Bien, chicos, eso sería en cuanto a la primera parte que es sobre el órgano auditivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos a dar un break de 15 minutos para que puedan de repente ir al baño, pararse, relajarse un poco y para terminar los últimos dos temas que son más cortos, que es acerca de olfacción y gusto. Bien, eso es un poco, como les digo, más sencillo, pues, porque hablar del oído, pues, es hablar de la parte auditiva y la parte del equilibrio, entonces son temas un poco más complejos, ¿no? Algo así como de repente cuando llevaron visión. Eh, así que vamos a dar un repaso de 15 minutos, nos conectamos nuevamente, a ver, son 10:08. 10:20. 10:20 retomamos para terminar los últimos dos temas, ¿ok?
Bien, chicos, vamos a iniciar para terminar los últimos dos temas. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Bien, bueno, no tengan temor de hablar, ¿ah? Cualquier pregunta es importante que ustedes puedan decirla para que no quede ninguna duda, ¿no? Bien, vamos entonces a terminar con estos últimos dos temas. Vamos a hablar primero del gusto. ¿Logran ver mis diapositivas? ¿Se logra ver bien? Ay, perdón. Sí, doctora, sí se veía. Sí, se salió, ¿no? A ver un momento. Ya. Bien, ahora sí. Vamos a hablar del gusto. Bueno, esto es, como les decía, un tema un poco más sencillo, ¿no? Hay que recordar aquí la forma de la quimiorrecepción, ¿no? Si bien en los otros órganos habían órganos ciliados, ¿no? La transformación de una información mecánica sonora hacia una transmisión nerviosa, ¿no? Eléctrica. Aquí, bueno, tenemos otra forma de recepción. Aquí tenemos quimiorrecepción, ¿no? Que se va a producir en los receptores también especializados en la boca, ¿ya? Permite distinguir entre alimentos inocuos y nocivos, ¿no? Entonces, definitivamente todos nuestros órganos de los sentidos están desarrollados para que a nosotros nos ayuden en la supervivencia, ¿no? Y en la evolución de nuestra especie. Imagínense no tener estos quimiorreceptores y podamos nosotros ingerir todo tipo de elementos, pues podríamos morir envenenados fácilmente o con cualquier sustancia dañina, ¿no? Entonces, una de las primeras barreras, en todo caso, por allí que podríamos indicar como de defensa, pues son nuestros órganos de los sentidos, ¿no? Que nos permiten tanto explorar el mundo como también protegernos, ¿no? Entonces aquí, como mencionaba esta diapositiva, tenemos estos distintas zonas, ¿no? Tenemos estos quimiorreceptores en la parte posterior de la lengua, que va a distinguir sobre todo el sabor amargo, ¿no? Las papilas caliciformes. Hacia los laterales posteriores, la diferenciación de lo que es el sabor ácido, el salado un poco más adelante y el dulce en la punta, ¿no? En el ápice. Tenemos un sabor un poco único que es el umami, que está en la parte media, ¿bien? Y tenemos aquí papilas caliciformes, papilas fungiformes, ¿no? Que son los que nos van a definir estos sabores. Entonces vamos a hablar de sus receptores, ¿no? Son botones y receptores gustativos. Estos son los que nos van a permitir llevar esta información y transformarla hacia la fibra nerviosa sensorial. Las células receptoras del gusto se encuentran en el interior de los botones gustativos. Bien, tenemos aquí en esta imagen esta célula gustativa y como ustedes pueden ver, todos los receptores van a estar conectados siempre, van a tener una aferencia de la fibra nerviosa correspondiente a su nervio craneal que va a llevar la información hacia el cerebro, ¿no? Entonces tenemos la papila gustativa, esta es la superficie de la lengua, aquí tenemos los poros gustativos, vellosidades o pelos gustativos, y la célula gustativa en sí, que es la que va a llevar la información nerviosa sensorial. Los botones gustativos de la lengua están en las papilas gustativas, que incluyen hasta varios cientos de botones. Constan en 3 tipos de células, ¿no? De soporte, basales y receptores. Las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto. Bien, tenemos aquí células de soporte entre ellas, ¿no? Están como que intercaladas, ¿no? Tenemos aquí las células receptoras gustativas, ¿ya? Que es lo que son los quimiorreceptores en sí, ¿no? Y pues entre una y ella tenemos células de soporte, porque pues en todo el organismo tenemos células que nos van a ayudar a mantener, ¿no? La estabilidad de las otras células. Tenemos células de soporte en todo, ¿no? Incluso en la parte de las neuronas, ustedes ya habrán podido revisar, ¿no? Las glías, por ejemplo, es la célula de soporte allí, bueno, aquí también tenemos, ¿no? Tenemos células basales,
también, ¿no? Que son básicamente las células madres indiferenciadas que van a servir de precursoras de las células receptores del gusto. Entonces, esa es la estructura de un botón gustativo, ¿no? El estímulo gustativo lleva a este nivel a través del poro, como hemos visto, aquí tenemos la célula epitelial de la lengua, y llega la información a través de estas células un poco pilosa también, ¿no? Como hemos visto, no tanto como las células del oído, pero que también va a llevar la información a la célula receptora gustativa y esta al interior hacia las raíz nerviosa. A ver, un momento, por favor. Disculpen la interrupción. Entonces, como decíamos, los botones gustativos se organizan en papilas especializadas, que son las papilas caliciformes, son las más grandes, pero menos numerosas, y están dispuestas en hileras en la base de la lengua, como habíamos visto en la imagen inicial, ¿no? Que están como una B invertida, una A en todo caso, que va a llevar la información amarga, ¿no? Cada una de ellas dice está rodeada por una depresión en forma de cáliz con los botones gustativos a lo largo de los lados de la depresión y están inervadas por el séptimo par y el noveno par craneal, ¿no? En los bordes, las papilas foliadas están en los bordes laterales de la lengua, los botones gustativos se encuentran en pliegues de los lados de las papilas, y las fungiformes sobre la superficie dorsal de la lengua y son las más numerosas cerca de la punta anterior, ¿no? Son fungiformes, tienen forma de hongo, cada papila contiene 3 a 5 botones gustativos y están inervadas exclusivamente por la cuerda del tímpano, el séptimo par craneal, ¿no? Rama del facial. Entonces, no se olviden, tenemos papilas caliciformes, generalmente en la parte dorsal, papilas foliadas, ¿no? Y papilas fungiformes, como podemos ver aquí. Cada una de ellas en una estructura distinta. Miren, aquí papilas caliciformes, también otra topografía, ¿no? Como les mencionaba. El sabor amargo, las papilas foliadas van a estar más relacionadas con el sabor ácido y las papilas fungiformes con el salado y el dulce umami, que son la parte anterior de la punta, ¿no? Para detectar, dice, las 5 cualidades gustativas, las distintas áreas de la lengua deben tener una sensibilidad específica. Y como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, no está inervada o no lleva la información sensorial a través de un solo par craneal, ¿no? La sensibilidad de la lengua está llevada por 2 nervios craneales. El séptimo par craneal, que está sobre todo en la parte anterior, que es el nervio facial, y el noveno par craneal, ¿no? Por la parte posterior del esofaringio. Bien, entonces, ¿cómo se va la transducción del gusto? En la mayoría de casos, dice, en último término, la transducción lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto. Esa despolarización conduce a potenciales de acción en los nervios aferentes que inervan esa porción de la lengua. Entonces, generalmente, el amargo, el dulce, el umami van a tener receptores de membrana acoplados a proteína G, ¿no? Entonces, estos receptores, estos elementos van a unirse a su receptor, ¿no? De la membrana y va a aumentar el inositol trifosfato, ¿no? Que tiene como segundo mensajero el calcio. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Abrir canales potenciales de receptor transitorio y esto va a generar despolarización, tanto en el amargo como el dulce, ¿ok? Pero en el ácido y en el salado tiene otro mecanismo de transducción. El ácido va a estar generalmente relacionado con hidrogeniones, ¿no? Como ya conocemos. ¿Esto qué va a hacer? Bloquear canales de calcio y de esta manera despolariza. Y el salado, pues, también lo asociamos, como ustedes ya saben, al sodio, ¿no? Entonces va a entrar sodio, entra a través de los canales de calcio y esto va a generar despolarización, ¿ok? Entonces cada sabor también tiene un mecanismo de transducción distinta, ¿no? Que va a generar
Despolarización como mecanismo final y finalmente pues la sinapsis, ¿no? Nerviosa, que es que va a llevar la información, ¿ya? Entonces no se olviden de ese punto y de los nervios craneales implicados, ¿ok? En cuanto a las vías gustativas, empezamos con el receptor, que son las células neuroepiteliales, lo que ya hemos visto, los botones gustativos, las distintas papilas que contienen varios botones gustativos. La ubicación, pues, corpúsculos ubicados delante de la lingual, ¿no? Atrás de la lingual y los pliegues epilóticos, ¿ya? A través de toda la lengua, como hemos visto, ¿no? Aquí en la lingual, que sería esto del amargo, en los corpúsculos atrás de la lingual y en los pliegues. La primera sinapsis, ¿dónde va a ser? En el núcleo geniculado del facial, ¿no? Porque ya sabemos que el facial es uno de los nervios que va a llevar esta información. Entonces, ¿dónde se encuentran esos núcleos? En el bulbo, ¿ya? Tenemos el núcleo geniculado del facial, tenemos el núcleo inferior del glosofaringio y también por allí el nervio inferior del vago, ¿ya? Tenemos todos esos núcleos que van a llevar la información. La segunda sinapsis se va a dar en el núcleo del tracto solitario, ¿bien? Entonces, esa sería la segunda sinapsis. Seguimos en el puente, ¿no? Y vía tracto solitario talámico vamos a llegar por fin hacia el tálamo. ¿Ok? Entonces, del tálamo, que es básicamente el puente que llegan todas las vías aferentes, ¿no? Aferentes y eferentes, ¿no? Que van a llegar hacia la corteza o salir de la corteza, definitivamente, ¿no? Y finalmente, pues, en el núcleo ventral posteromedial, que lo tenemos aquí, ¿no? Que es el tálamo, y de estos hacia vías de proyección cortical a la corteza gustativa, que se encuentra en el área 43 de Brodmann. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la vía de la sensibilidad sensorial del gusto, perdón. Vamos a ver una última que es sobre el olfato, ¿no? Bien. Entonces, por último, el epitelio olfatorio también son neuronas sensitivas, ¿no? Está determinada por estas neuronas sensitivas, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos la localización del bulbo en la base del cráneo, ¿no? Anterior. Son células que están situadas en una zona especializada que se llama epitelio olfatorio. Es amarillento, pigmentado. Se conocen 3 tipos de células: neuronas olfatorias sensitivas, ¿no? Células sustenticulares, que son estas de acá, y células madre también, ¿no? En la base del epitelio, por ahí, una que otra. Entonces tenemos distintos tipos, al igual que en la parte del gustativa. El epitelio olfatorio está cubierto de una fina capa de moco secretada por las células sustenticulares, ¿no? Y las glándulas de Bowman, ¿no? Que están por debajo del epitelio, ¿ok? Tenemos esta es una vista amplificada de este bulbo olfatorio en el etmoides, ¿no? Tenemos aquí el bulbo olfatorio, donde tenemos las raíces nerviosas, la lámina cribosa, por donde van a salir, este hueso que tiene pues varios agujerillos, por donde van a salir estas aferentes, los axones, ¿no? Y se van a unir a los receptores, a este epitelio especializado, ¿no? De neuronas olfatorias sensitivas, ¿ok? Entonces, es casi una vía directa, como ustedes se pueden dar cuenta, a través del epitelio olfatorio. En cuanto a las vías neurales, el procesamiento de información empieza en el bulbo, perdón, donde las neuronas sensoriales bipolares hacen sinapsis con las neuronas ubicadas en los glomérulos, ¿ok? Tenemos aquí los glomérulos y el bulbo. Entonces, aquí va a empezar. Esa es su primera sinapsis. Cada glomérulo recibe aferencias desde un tipo de receptor diferente, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en distintos colores, ¿no? Tenemos neuronas receptoras olfatorias, este es el epitelio cilíndrico con cilios también, la cavidad nasal, ¿ya? Y hacia aquí arriba ya tenemos pues la parte encefálica, ¿no? Entonces tenemos aquí la lámina cribosa, la placa cribiforme del hueso etmoides, donde ingresan los distintos axones, ¿no? Hacia un glomérulo específico, ¿ya? Cada glomérulo recibe referencia a un tipo de receptor olfatorio. La identificación de un olor mejora por inhibición lateral, ¿no?
Entonces, es así que nosotros podemos distinguir distintos tipos de olores, ¿no? Distintos tipos de olores porque cada uno tiene un receptor específico, ¿ya? Y ahora esta inhibición lateral, es decir, que las otras ramas se inhiban para que esta sinapsis sea mucho más significativa, ¿no? Y podamos diferenciar de manera adecuada. Las neuronas mitrales y en penacho, de los glomérulos olfatorios en el bulbo olfatorio, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Células con penacho, que es la neurona secundaria, y las células mitrales también es neurona secundaria, ¿no? Tenemos estos dos tipos que van a salir del glomérulo. Bueno, estas mitrales y penacho del glomérulo en el bulbo olfatorio envían axones a través de los tractos olfatorios laterales hacia muchas regiones del cerebro. Generalmente el lóbulo frontal, ¿no? Es donde tenemos la mayor cantidad de información. Y temporal medial, que comprende la corteza olfatoria primaria. ¿Bien? Entonces tenemos aquí el bulbo olfatorio un poco más grande. Aquí ya no está dibujado el epitelio, bueno, olfatorio, ¿no? Ya ni la lámina, pero tenemos aquí el bulbo. Ya es la parte encefálica, no se olviden, ¿no? Ya está en el encéfalo, en el lóbulo frontal basal. Tenemos estos glomérulos, las células en penacho, las células mitrales, ¿no? Que van a llevar la información. ¿A dónde? Núcleo olfatorio anterior, bulbo olfatorio contralateral, tubérculo olfatorio, corteza piriforme, la amígdala, el hipotálamo. Por eso es que también muchos de los olores a nosotros nos evoca recuerdos y memorias, ¿no? Y de repente, hasta por ahí, de repente, no sé, ustedes huelen su plato favorito y les hace recordar a su mamá, ¿no? Entonces, por ahí, ¿por qué? Porque también tenemos conexiones con la amígdala, con el hipotálamo, ¿no? Con la corteza entorrinal, con el hipocampo. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente es una función para diferenciar en el cerebro, pues, y todas las interconexiones sinápticas son bastante amplias y nos permite que nosotros tengamos esa interacción. No somos tan mecánicos, no somos robots, ¿no? Que simplemente de repente aprendemos a diferenciar que esto huele mal, esto huele bien, esta fragancia, ¿no? Este perfume es dulce, es floral. Bueno, porque no solamente eso lo haría un robot, una máquina probablemente, pero a nosotros, ¿qué nos diferencia? Que estas interconexiones no solamente llegan hacia la corteza un poco, por decirla, que va a decodificar la información de manera estricta, sino que también la va a llevar hacia nuestra zona, la corteza entorrinal, a la amígdala, y por ahí asociamos esto hacia sentimientos, ¿no? Otro ejemplo sería por allí de repente el reconocimiento del olor de un perfume, ¿no? Este perfume me hace acordar a tal persona, a mi mamá, a mi pareja, no sé, ¿no? Y te genera alegría o tristeza o nostalgia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay interconexiones entre distintas regiones e incluso el sistema límbico, ¿ok? Bueno, tanto el olfato como el gusto son formas de quimiorrecepción, eso hay que recordar, ¿no? Tanto el epitelio olfatorio se va a localizar en la parte superior, como hemos visto acá. Tenemos la misma similitud en cuanto a la recepción del estímulo y a la transformación de ellos, ¿no? Tenemos también células ciliadas que van a transducir la señal olfatoria. Los receptores olfatorios son receptores de membrana unidos a proteínas G, ¿bien? Como ustedes ya, bueno, conocen esta estructura, ¿no? Estos receptores unidos a proteína G. Viene la sustancia odorífera, se une a su receptor y esto va a generar, ¿qué cosa? Activación de la adenilato ciclasa, ¿no? ATP, AMP cíclico, y esto de repente la abertura de canales de iones, ¿no? Como de calcio y sodio. Entonces, cada una de las moléculas odoríferas se une a su receptor. Estas unidades se disocian, ¿no? De la proteína G, la subunidad alfa activa la adenilato ciclasa, como les decía, para catalizar la producción de AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero para abrir estos conductos catiónicos e incrementar la permeabilidad de sodio, calcio, potasio, y de esa manera llegar a un umbral y generar, pues, la sinapsis, ¿no? Y llevar la información nerviosa. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Como les decía, este tema es un poco más rápido. ¿Ha quedado claro?
Bueno, chicos, no hay preguntas. Yo espero que sea por el lado de que ha quedado todo entendido, ¿no? Y no que haya quedado más dudas de las de cómo empezaron, ¿no? Em, em, Igual, bueno, yo les voy a pasar las diapositivas. Es importante que ustedes repasen, que complementen estos temas que nosotros les damos, que son pautas, ¿no? Son pautas para que ustedes investiguen más, ¿no? Si uno les dice que pues, puede suceder esto, lo otro, eso tiene que incentivar en ustedes la curiosidad, ¿no? Y de repente tratar de complementar más información y si no se logró entender al 100% algo, porque no todo está explicado, hay zonas que de repente o áreas en las que uno todavía no termina de conocer el organismo, pues ustedes puedan empezar incluso a investigar, ¿no? Cómo puede suceder, qué es lo que faltó. Tenemos mucho conocimiento a la mano, tenemos mucho conocimiento en línea, ¿no? Y pues nuestros libros básicos, ¿no? Que ya nos dan esta información un poco más digerida y traducida, ¿no? De lo que nosotros conocíamos antes. Así que espero que haya quedado, como les digo, puntos claros. No se olviden que básicamente en los órganos de los sentidos hay que transformar la información recibida, ¿no? El olor y los sabores pues son quimiorrecepción, ¿no? Cuando hablamos de ondas sonoras son receptores, transmisión sonora mecánica incluso, ¿no? Que lo tenemos que transformar. Todo se tiene que transformar. ¿A qué? A lo que ya conocemos, a nuestra sinapsis, ¿no? A un estímulo nervioso, en una señal nerviosa que va a permitir transmitir a través de estas vías, estos largos haces, ¿no? Hacia el cerebro y que nuestro cerebro lo pueda traducir, ¿no? Y que nosotros podamos ya generar conocimiento a través de la llegada de esta información hacia nuestros sentidos. Muchas cosas tienen en común. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estas células son células especializadas, ¿no? En muchas de ellas ciliadas, casi todas, ¿no? Y que pues el movimiento de una de ellas va hacia un lado o hacia el otro, puede generar tanto activación o inhibición a través de neurotransmisores, como el glutamato, ¿no? Y bueno, pues llegar a un umbral que va a permitir el disparo del potencial de acción, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Mañana tal vez podemos empezar la clase 8 de la mañana, un poco más temprano. Mañana vamos a hacer acerca de sueño, que es un tema no tan largo tampoco, va a ser un poco más rápido. Pero quisiera empezar temprano para que ustedes también puedan hacer sus prácticas, porque pues básicamente hoy día al menos hemos tenido un tema muy extenso y bueno, ha quitado casi toda la mañana. ¿Okay? Muy bien, chicos. Entonces, mañana nos conectamos 8 de la mañana. Doctora, Bueno, disculpe, sí, sí, usted me había confirmado que iba a ser a las 9, entonces retornamos a la hora de las 8 de la mañana. por mañana, ¿sí? Hoy día por mañana yo creo que vamos a empezar a las 8. Ya, Las otras, el lunes o el martes yo te confirmo cómo lo hacemos, si a las 8 o a las 9. ¿Ok? ya. Listo, doctora. Está bien. Ok. Gracias. Buenos días, chicos.